Nápoles, bienvenida a Trapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, me encanta estar de nuevo con vosotros. Oye Marta, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿El amor ha hecho que florezca lo mejor de ti? Yo creo que sí, sin ninguna duda. También me ha hecho sufrir en ocasiones, ¿eh? Que no tiene un pasado de sufrimiento en el amor, pero yo soy muy afortunada en el amor. Tengo una vida familiar muy completa y con muchos hijos y con un marido que es mi equipo, mi apoyo y mi inspiración. ¿Qué es el amor? Porque es una pregunta que lanzas. ¿Quién lo probó lo sabe? Quien lo probó lo sabe, pero a cada uno le sabe más dulce, más amargo, le sabe diferente. Yo creo que hay tantos tipos de amor, también lo digo, como miradas y como personas. Y además incluso lo que sientes que hoy es amor, a lo mejor mañana no te parece que sea exactamente amor. Con lo cual, aunque vivimos buscando el amor con la añoranza de un amor pasado o con la tristeza de perderlo o con seguros de su ausencia, como decía el poeta también, lo cierto es que los amores son muy distintos y son indefinibles, porque el de cada cual es un amor a su manera. Totalmente. Has dicho en una entrevista que me perdone Freud si le contradigo y afirmo que el amor y el desamor son mucho más poderosos que la sola pasión sexual. Sin ninguna duda. Primero, la pasión sexual suele ser efímera, salvo en casos extraordinarios como el de Joyce y Nora Barnacle, que mantienen esa pasión desaforada y casi pornográfica en sus cartas hasta el final de sus días, ¿no? La pasión suele ser mucho más corta y además se transforma, no es igual al principio que cuando van pasando los años. Pero el amor es que es muy poderoso porque ataca a la vez a cabeza, corazón y cuerpo. Eso lo dijo Voltaire y yo lo suscribo totalmente. Me parece que ese es el poderío del amor, que nos toca por todos los lados. Y en este libro hablas de amor, de sexo y de creación, porque no debemos obviar, como apuntas, que están inevitablemente relacionados. Hablas de creadores de todas las disciplinas, músicos, poetas, escritores, cineastas, y lo estructuras en bloques. Vamos a empezar con los Don Juanes, que crearon el mito. De aquí en Sevilla. Por eso. Sí. Pues los Don Juanes que crearon el mito es un personaje absolutamente revolucionario en el mundo del arte y en todas las disciplinas, porque es curioso que lo creara un clérigo, aunque se supone que hay antecedentes, como explico, es posible que en Galicia, es posible que en el mundo musulmán, pero lo cierto es que es un personaje muy inspirador para muchos hombres, porque todos quieren emularlo, porque aunque a mi parecer sea un hombre con muchísimas carencias, un prototipo, mejor dicho, con muchísimas carencias, un ser maltratador, inseguro y con contradicciones y un poco absurdo, pues es un hombre que le cae bien a todo el mundo. Es cierto. Que le parece muy gracioso y muy curioso eso de que conquiste y que incluso hoy en el siglo XXI, cuando ha pasado el Me Too y que debería estar muy denostado, pero resulta que es que los canallas le siguen haciendo gracia a muchas mujeres porque tienen esa vocación de redimirlos. A mí eso me parece terrible, me parece muy peligroso, porque ahí está el germen del maltrato. Cuando tú quieres cambiar a alguien, al final acabas aceptando cualquier cosa para poder cambiarlo, ¿no? Cualquier comportamiento terrible. Y hay que tener mucho cuidado con los Don Juanes, que desde luego a mí me interesa mucho como fenómeno dentro del mundo del arte, pero los desprecio profundamente en la vida. Y los atormentados. Por ejemplo, tenemos a Frida Kahlo y Diego Rivera, pero también Toulouse-Lautrec, por ejemplo, que la portada es uno de sus óleos. Es uno de sus óleos y además, sabes que Toulouse-Lautrec casi hay mucha gente que lo conoce más por sus carteles que por sus óleos. Sí. Estos óleos a mí me parecen fascinantes. Toulouse-Lautrec, sabes que fue una persona que por sus problemas físicos al final tuvo mucho rechazo de la sociedad y él convivía muchísimo en la noche con las prostitutas, eran sus amigas, casi su familia, aunque tenía todo el amor de su madre, pero él convivía mucho con las prostitutas, ¿no? Y ese cuadro me llama mucho la atención, son cuadros de una serie de 4 y recoge el amor de 2 mujeres, aunque no se diría, porque es que prácticamente no se sabe, no se ve. Y en la época de Toulouse-Lautrec no es que solo la homosexualidad estuviera mal vista, es que el lesbianismo ni se contemplaba.
Es que era como si no existiera, no existía, no se reconocía y solamente aparecía en los burdeles cuando lo pedían los clientes. Y esa es una escena de dos prostitutas amándose. Entonces me parecía que era muy esclarecedor de lo que han sido las sexualidades diversas. Los más negros, Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, qué mujer, que pintaba con una mano, escribía con la otra, esa mujer lesbiana, por cierto, con ese mundo interior tan efervescente, con esa crueldad heredada de la influencia de su madre, de esa madre que la atormentaba con esa broma permanente del aguarrás con el que ella había querido abortar cuando estaba embarazada de la propia Patricia, una mujer que tenía caracoles de animales de compañía, una mujer capaz de hacer varias cosas distintas. Una primera obra en la que una relación de homosexualidad tiene un final feliz, que luego la recupera, importantísima, y una mujer capaz de hacernos creer que un asesino es un ser no solo interesante, sino también atractivo, ¿no? Bueno, ahí al final de la obra nos dejas ahí una pregunta también en el aire, ¿eh? Respecto a eso. A los malos. Los asesinos, ya que estamos hablando de malos. ¿Caravaggio o Amperry, por ejemplo? Bueno, Caravaggio, ese pendenciero, ese genio tan extraordinario, pues bueno, Caravaggio mata sin intención de matar, aunque lo raro es que no hubiera matado antes porque estaba siempre metido en uno u otro conflicto, ¿no? Él ya sabes que mata porque bueno, a su oponente de pala corda le quiere cortar los testículos y al final pues acaba desangrado. Parece ser, que también lo cuento dentro del libro, que en realidad hay más trascienda en eso y que es posible que ese arrebato y ese conflicto fuera debido a que precisamente este tipo podía estar extorsionando a las prostitutas con las que él tenía no solamente vidas sino también amores y las incluía en esos cuadros de las vírgenes eran prostitutas, la gente de la iglesia eran los de la calle. Es muy curiosa la historia de Caravaggio, es muy poliédrica y muy fascinante. Y la historia de Amperry es una historia muy desconocida, que es aterradora porque descubre ese pasado que saltó a la luz cuando se hicieron públicos los diarios de su amiga de la infancia, Pauline, cuando ella se llamaba Juliette Hulme, a través de esa película que se llamaba Criaturas Celestiales, y donde se descubría que estas dos niñas con 15 años habían asesinado a la madre de Pauline matándola a golpes. Y claro, Amperry es una escritora reputadísima de género negro, compartimos un premio Aragón Negro. Y claro, mucha gente desconoce ese episodio tan turbador que se hizo público, como digo, cuando se recuperaron los diarios de Pauline y se hizo la película. Pero no perdió ni un solo lector, todo lo contrario. Todo lo contrario. Curiosamente. El bloque donde hablas homosexuales, bisexuales y otras sexualidades. Podemos ver a Rimbaud y Paul Verlaine, Oscar Wilde y Alfred Douglas, Lorca y Dalí. Lorca y Dalí. Lorca y Dalí, que es una parte menos conocida de la biografía de ambos, ¿no? Ese amor que nunca se llegó a concretar sexualmente, pero que sí existió. Yo tengo muchas sospechas respecto a cómo fueron las relaciones sexuales de Dalí. Igual fueron inexistentes por más que uno dijera una cosa o la otra, porque es que él lo ha confesado públicamente varias veces, le daba muchísimo miedo el sexo. Yo creo que no llegó a tener relaciones con Lorca, incluso aunque le dijo, si tú haces esto, al final sí lo hacemos y tal, porque le daba pánico, si no probablemente sí las hubiera tenido. Pero mira, déjame que haga solamente un apartado respecto a esto. Me interesa mucho este capítulo de las sexualidades diversas, porque si algo me estremece es pensar que a lo largo de la historia tantos artistas como tantas personas que no han sido artistas han sufrido muchísimo por tener sexualidades distintas. En el caso de los artistas más si cabe porque tenían exposición pública y entonces se les ha castigado tanto por sus tendencias sexuales distintas que incluso han llegado a cometer tropelías que son injustificables en tantas ocasiones, pero precisamente por eso, ¿no? Entonces me gustaría mucho que reflexionara el lector sobre el respeto tan enorme que hay que tener a las sexualidades distintas. Y además, en otro apartado, en el de las relaciones abiertas, hay un ejemplo muy paradigmático de una relación
sobre la que hay que reflexionar, que es la de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Allen Ginsberg, homosexual; Peter Orlovsky, heterosexual. Tenían una relación abierta y cada uno tenía relaciones sexuales por su lado, pero también tenían las suyas. Y ellos dos se amaron toda la vida y fueron impulsos, hicieron lo que el amor, lo que la primavera hace con los cerezos, porque fue un amor para sacar lo mejor del otro. Así que no se llama los sexos, se llama las personas. Y esta reflexión me parece imprescindible. Lo dejamos ahí para reflexionar, como comentas. Vamos a pasar a los más promiscuos. Sí. Lope de Vega, Pérez Galdós, Freud, Hemingway. Bueno, el secreto de Hemingway no lo voy a decir. Yo creo que, porque además es una teoría... Estamos haciendo un resumen muy... Es una teoría como bien cuento ahí, pero es muy sorprendente lo de Hemingway, porque si nos fijamos en cómo era Hemingway, cómo se tenía el pelo, cómo las mujeres tenían el pelo corto, o sea, hay muchas cosas a analizar en ese macho tan macho. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo, ¿no? Ese tópico, ahí lo dejo. No podía faltar el bloque de las mujeres fatales. Desde luego, que son los hombres del saco de los Don Juanes, y yo digo que todas las mujeres, esta mañana me preguntaba, dime un ejemplo de una mujer fatal del siglo XXI, y digo, tú y yo, porque las mujeres fatales solamente han sido mujeres libres, mujeres que se saltaban las normas y que decidían a quién querían amar, cuándo lo iban a amar y cómo lo iban a amar, y ya está. Y ya había una etiqueta, ¿no? Y ya había una etiqueta, porque así como estaba muy bien visto que las conquistas de los hombres y los Don Juanes, las mujeres fatales estaban fatalmente vistas, y nunca mejor dicho, y al final tú te das cuenta que esa fatalidad tiene mucho que ver con el amor. O sea, cuando nosotros amamos a una persona y esa persona nos ama, podemos hacer que saque lo mejor de sí o que saque lo peor. O sea, nuestro amor puede resultar fatal porque, claro, cuando una persona te quiere, es más proclive a creerse las mentiras que tú le cuentes, a hacer las cosas malas que tú le digas, seas hombre o mujer. Es que no ve con claridad. Claro, no ve con claridad, porque, sobre todo en esa primera parte en la que todo es piel y carne, ¿no? Entonces, pues realmente, no sé. Y Marta, maniáticos, fetichistas y depravados, puede ser el caso James Joyce, Nora Barclay, Dickens, Carroll, Berlanga, Buñuel. Bueno, el caso de Lewis Carroll, que a mí, claro, es que Alicia en el País de las Maravillas, que es un cuento para niños, excepcional, y un libro para niños, y claro, repasas la vida de Lewis Carroll y es tremendo. Y ahí también cabe otra reflexión, ¿no? Primero, porque si nosotros tuviéramos un amigo como Lewis Carroll ahora mismo, que solamente se interesara por niñas antes de la pubertad, que les hiciera fotos desnudas o disfrazadas o tal, le mandaríamos primero al psicólogo o al psiquiatra, y si encontráramos todas esas fotos en su ordenador, a lo mejor nos íbamos a denunciarlo a la policía, ¿no? Hay que mirar el pasado con los ojos del pasado, no con los del presente, porque entonces no entendemos nada. En ese momento, en esa Inglaterra, que tenía tanta moralina para otras cosas, curiosamente para aquello no la tenía, no lo consideraba del mismo modo, ¿no? Pero a mí me parece aterrador todo lo que hay en torno a la figura de él. Y luego una reflexión, y es que, claro, el propio Freud dice que todos tenemos juegos sexuales, y la línea de la depravación es muy liviana, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿pero dónde está? ¿En tu pensamiento o si cometes el acto? Claro. Y ahí lo dejo. Misóginos, maltratadores, machistas y malvados. Porque lo pones entre interrogantes. Claro, es que unos son malvados. Es que, por ejemplo, cojo a Bukowski, cuya figura me parece muy enternecedora, curiosamente. Fíjate cómo es su literatura de dura, con todo lo que tiene, para gente que resulta insoportable. Es verdad que él tiene momentos de maltrato y es muy machista en todo lo que cuenta, pero él sí que es un hombre maltratado, y no solo por sus padres, también por sus parejas. Entonces es muy sorprendente el niño que siempre está dentro de él buscando ese amor que no le llega, y por eso pongo los versos del Pájaro Azul, ¿no? Para ver ese otro lado también que es que también los que tienen mucha sombra en el escaparate a lo mejor pueden tener luz en la trastienda. Luego, pues es que, claro, hay cosas muy sorprendentes, ¿no? El libro es sorprendente en sí, ¿verdad? En general todo.
De hecho, podríamos seguir hablando de los más liberales, los triángulos amorosos, pero voy a terminar y finalizar por los que robaron el brillo al otro, y quiero con la figura de María Alejandra. María Alejandra es una figura sorprendente que yo descubrí por mi queridísima Vanessa Monfort, y por supuesto lo cuento en el libro, porque es que prácticamente no sabía tanto de ella, ¿no? Es muy sorprendente de María Alejandra que una mujer tan poderosa intelectualmente, incluso con esa voluntad de cambiar el mundo, tan feminista y tan todo, consintiera que fuera su marido el que se llevara la gloria y el que pusiera el nombre a toda su obra, ¿no? Y hay otra cosa también que es muy curiosa y que yo subrayo y que tiene mucho que ver con lo que culturalmente nos han ido metiendo a las mujeres en la cabeza, y es que cuando al final él la abandona por otra, y ella escribe ya con su propio nombre, resulta que cuando hace alguna burla y arremete en su propia obra contra alguien, lo hace más contra ella que contra su marido. Entonces, es muy sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente, pero es que el amor tiene esas cosas. Vamos a terminar con una cita tuya. Casi todas las vidas en las que he indagado son tumultuosas y están llenas de episodios destructivos que acompañan a estos creativos. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque cualquier persona que se pone a crear, primero siempre vive en permanente zozobra, porque no sabe si lo que está creando va a llegar a ser arte o no. Para que se convierta en arte, para que una obra de un artista se convierta en arte, tiene que provocar emoción. Y para eso tiene que estar llena de emoción. Y para eso el artista tiene que tener la emoción en la tripa para pasársela a la obra. Con lo cual yo creo que le dan más intensidad de la debida incluso a todas sus relaciones amorosas, todo, ¿no? porque de algún modo necesitan y tienen el miedo que esa emoción no sea suficiente para que sus obras sean arte. Y además es que aman, pero muchas veces la obra está incluso por delante del propio amor. Pues Marta, muchas gracias por este libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, que es todo un regalo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.